Este día vamos a retomar nuevamente, hermano, nuestro estudio del libro de Apocalipsis que hemos estado viendo en unas semanas atrás. Y pude preparar, hermano, un diagrama del libro de Apocalipsis para poder hacerlo un poquito más fácil, hermano, el aspecto relacionado con lo que es, eh, diría yo, los detalles que hay, hermano, en cada narración que, que hemos estado hablando, hermano, en todo este estudio. Para hacer una reseña de todo lo que hemos visto hasta este momento, quiero presentar lo siguiente. Sabemos, ¿verdad?, que para el libro de Apocalipsis, hermano, tenemos 4 métodos para poderlo interpretar. Uno de ellos, bueno, los 4 son el método histórico, el futurista, el simbólico y el idealista. En el capítulo número 1 tenemos, hermano, lo he ordenado aquí por capítulos. El capítulo número 1 tenemos 3 temas diferentes de los que se hablan ahí. Uno de ellos es la revelación de Jesucristo, donde, hermanos, el Señor Jesús da esta revelación a sus siervos por medio de Juan, y hace notar, ¿verdad?, la bienaventuranza. Es bien interesante cuando él menciona no solamente el que lee, sino que también el que guarda la palabra, porque el tiempo está cerca. El segundo tema en este capítulo número 1, del verso número 4 al verso número 8, hermano, hay una presentación, un saludo dirigido a 7 iglesias de aquel entonces. Esta es Juan da su presentación, ¿verdad? Él se identifica que es el que está recibiendo la visión, y también menciona en este saludo a las 7 iglesias los 7 espíritus de Dios que vimos la vez pasada, que eran 7 cualidades del Espíritu Santo. Es bien interesante ver que cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, habla con la letra E mayúscula, ¿no? Con la letra E mayúscula. Pero en este caso, cuando habla de los 7 espíritus de Dios, la palabra espíritu aparece con E minúscula. E minúscula. Eso tiene mucho que decir, porque si fuera 7 espíritus con la E mayúscula, estaríamos diciendo entonces que son realmente 7 personajes, pero no. Cuando se habla de un solo personaje, de un Espíritu Santo, es con la E mayúscula. Así que es bien importante conocer la gramática y esos detalles, hermano, en las escrituras. A veces nosotros no le prestamos atención a eso, ¿verdad? Y escribimos, ¿verdad?, como nos acordamos en ese momento. Pero es bien interesante, yo lo he mencionado esto muchas veces, que cuando usted lee la escritura, fíjese bien, ¿verdad?, cómo se escriben los nombres, la manera correcta como se escriben los nombres, y trate con su mirada, ¿verdad?, de dar una mirada fotográfica, es decir, que cuando usted lo mira, la imagen, ¿verdad?, como que le toma una foto, y la imagen entonces se guarda en su cerebro, para que cuando usted vaya a escribir esa misma palabra, ¿verdad?, utilice la imagen que usted grabó en su cerebro y lo escriba correctamente. Dios ha tenido cuidado de todo eso, y es muy importante que también nosotros aprendamos, ¿verdad?, lo aprendamos a medida que nosotros leemos la palabra de Dios.
cuando usted lea, ¿verdad? Trate de tomar esa fotografía a cada momento para que usted escriba y se refiera de la manera correcta como el Señor lo ha dejado establecido en su palabra. Entonces, habla de los 7 espíritus de Dios, habla de Jesucristo, ¿verdad? Y da otra bienaventuranza al que lee ese libro, este libro de Apocalipsis. El tercer tema, hermano, habla del verso 9 al verso 20, que se refiere a la visión que Juan tuvo sobre el Hijo del Hombre. Ahí describe Juan la situación que él tenía, cómo recibió la revelación, ¿verdad? Y a quienes él vio. Interesante también ver, hermano, que la manera como Dios preparó, hermanos, la vida de este hombre llamado Juan, un hombre que fue uno de los 12 apóstoles, ¿verdad? Uno de los 12 hermanos que el Señor escogió y que para entregarle esta revelación, ¿verdad? Esta revelación del libro de Apocalipsis, hermano, tuvo que, ¿verdad? No lo voy a decir, pero le voy a hacer una pregunta ahorita. Si usted quisiera recibir una revelación de Dios, ¿cuál cree usted que sería el mejor momento o la mejor manera para poder recibir esa revelación de Dios? ¿Qué cosas usted cree que tendrían que ser indispensables alrededor suyo, ¿verdad? En el ambiente suyo, en su vida propia, interno o externo, para poder recibir la revelación de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Qué cosas son indispensables alrededor de usted, dentro de usted, para poder recibir una revelación de Dios? Y ahí vamos a comparar lo que usted piensa, lo que usted considera, lo que usted cree, con lo que Dios, con lo que Dios realmente, ¿verdad? Hace en eh, la vida real. ¿Qué piensa usted para recibir una revelación? Yo, por ejemplo, diría yo, bueno, si yo deseara que Dios, por decir algo, Dios me usara, entonces empiezo yo a pensar, va, entonces yo tendría que tener esto, le voy a poner un ejemplo, voy a poner yo como ejemplo, yo tendría que decir, bueno, entonces tendría que tener un carro por lo menos 0 millas para que no me dé problema y se me quede. Tendría que tener pues suficiente dinero para la gasolina, para la reparación. Tendría que tener entonces una buena economía. Tendría que tener entonces tarjetas de crédito. Tendría que tener entonces muchos pastores a mi lado, concilios. Tendría que tener yo entonces muchos amigos políticos en los gobiernos. Tendría que tener yo entonces, y entonces yo empiezo a formularme, ¿verdad? A mi alrededor las cosas que yo considero que, fíjese, son indispensables, ¿verdad? Para que entonces yo pueda recibir una revelación de Dios. Tendría que decir yo, bueno, tendría que tener una casa grande, bonita, lujosa, un lugar tranquilo, cómodo. eh, y puedo agregar muchas cosas adicionales. Por ejemplo, yo tendría que decir, bueno, yo no tengo que estar enfermo, tengo que ser una persona joven, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo puedo pensar y decir, bueno, estas cosas son importantes de tenerlas para poder recibir la revelación de Dios. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Qué cosas usted cree que deben de estar en usted o alrededor suyo para entonces estar en las condiciones correctas de poder recibir una revelación de Dios? ¿Qué piensa usted? Usted pudiera decir, bueno, por lo menos, o pudiéramos decir, ah,
tendría que tener un matrimonio un poquito más estable. Tendría que tener por lo menos unos hijos con ciertas cualidades. Eh, Tendría yo que tener una economía diferente a la que tengo. Eh, Podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar muchas cosas. Es más, hemos pensado muchas cosas. A veces hemos pensado, bueno, con los hijos que tengo, yo así no le puedo servir al Señor. Con el matrimonio que yo llevo, yo no le puedo servir así al Señor. Mira, la enfermedad que yo tengo, yo así no le puedo servir al Señor. Mira, el trabajo que tengo, duro, mal pagado, muy bajo el salario, yo así no le puedo servir al Señor. O mire, mis carros se arruinan a cada rato, yo así no le puedo servir al Señor. Eh, es decir, vea la diferencia, ¿verdad? Lo que tenemos en la vida real y lo que anhelamos. Me pregunto, hermano, ¿qué cosas deben de estar a nuestro alrededor para poder entonces decir, ahora sí, yo estoy en las condiciones correctas para recibir una revelación de Dios? Vamos, Dios, revélame algo. Aquí estoy ya listo. A ver, ¿cuándo me lo vas a revelar? Ya estoy listo, revélame. Suena interesante. ¿Por qué suena interesante? Porque nosotros siempre ponemos muchas condiciones para entonces decirnos, ahora sí. Pero vea cómo Dios trabaja. Dios trabaja totalmente opuesto a nosotros. ¿Qué fue lo que Dios, hermano, preparó para darle una revelación a Juan? Bueno, le dio muchas, pero esta en particular, el libro completo del libro Apocalipsis. ¿Qué fue lo que, hermano, Dios preparó alrededor de Juan? Bueno, en primer lugar, fíjese, bueno, estas son unas cuantas, no son todas, pero son unas cuantas. Fíjese, en primer lugar, lo apartó de la actividad ministerial. Él no era el barrendero de la iglesia, con el perdón de los que barren la iglesia. No era el jardinero, con el perdón de los jardineros. No era el que cocinaba, con el perdón de los que cocinan. Él era la cabeza. En los 5 ministerios, a ver, dígame los 5 ministerios. Tronando y lloviendo, hermanos, que tenemos mucho material para este día. Si no, nos vamos a la medianoche. Tronando y lloviendo. Los 5 ministerios. Apóstol es el primero. Acuérdense, la letra A. La letra A es la primera del abecedario castellano. No me voy a mencionar otros y me voy a dejar el apóstol de el apóstol es el que va al frente de los 4 ministerios, y ese va rompiendo y rompe, y después que ha roto, ha abierto una brecha, él establece y pone en orden los 4 ministerios. Casi hoy en día ese ministerio no se mira, está así un poquito, ¿verdad? Tapadito, casi no se mira mucho. Pero en el inicio de la iglesia era bien clarito los 5 ministerios. El que va adelante y es el que supervisa al resto de los 4. Eso es bien interesante. Ahora, el apóstol, el ministerio apostólico es el primero. Para ser apóstol, usted tiene que manejar los otros 4 ministerios. Si no los maneja, entonces usted está en los otros 4, pero menos en el apostólico. El ministerio apostólico. Mencióneme cuál sería el segundo, en orden. En el nivel de importancia. Primero, al apostólico. El segundo, vamos, tronando y lloviendo. Hermanos, una gran pista. Lo tienen enfrente. El pastorado. De ahí menciónenme los otros 3, 4 y 5. Me los pueden decir en desorden. El diaconado no es un ministerio.
Es un hermano servicio, a lo que nosotros le llamamos un privilegio, pero el diaconado no es un ministerio, no es un ministerio, son 5: apostólico, el pastorado, el evangelista, el profeta. ¿Qué estoy haciendo en este día? El maestro, el maestro. Son 5 ministerios, el del maestro. Entonces, hermano, Juan, hermanos, no era ninguno de los 4, no era ni diácono, ni nada para abajo, ni para los lados, era apóstol de Jesucristo. Entonces los apóstoles tenían que estar, hermano, en una actividad. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol es el que recibe las instrucciones de Dios para encomendárselas a los 4 ministerios. Entonces, un apóstol no puede estar de vacaciones. Los otros pueden estar de vacaciones esperando la instrucción del apóstol. Ahora, el apostólico, hermanos, ese recibe las instrucciones de Dios y ese recibe todo el plano general, todo el panorama, lo recibe en visión, bien tranquilito. Y él, ¿verdad?, por las instrucciones de Dios, distribuye el trabajo entre los 4. Ese es el ministerio apostólico. El apóstol, hermano, tiene que tener los otros 4 ministerios para trabajar en armonía y dar las instrucciones a los 4. No es, el ministerio apostólico no es como los trabajos materiales, que ponen a un jefe a dirigir un trabajo que él no lo puede hacer. Simplemente lo único que dice es dar órdenes, pero cómo se hace no sabe cómo hacerlo. Y tiene que contratar a otro que lo haga. Y el otro simplemente recibe órdenes de hacerlo o no hacerlo, pero que cómo se hace, no sabe. Quien sabe es el que lo hace. Ahora, el apóstol no solamente da orden, el apóstol sabe hacer el trabajo, porque él lleva los ministerios, hermano, detrás de él, manejándolos de esa manera, el apostólico. Entonces, Juan era apóstol, y como apóstol tenía que estar activo, no, le voy a decir esta palabra, desactivado, no desconectado. ¿Por qué desconectado? Bueno, pues el Señor, hermano, se lo llevó ¿sabe a dónde? No a un hotel, y le dijo, ya tenés 2 meses, ¿verdad? Ya están pagados. Quédate aquí, que nadie te moleste, te van a tocar la puerta solamente para que salgas y te hagan la limpieza y te volvés a quedar aquí. ¿Querés relajarte un ratito? Asómate a la ventana, ahí está la piscina ahí abajo, y ahí está el horario, ¿verdad? Y querés comer, salí y ahí está la máquina a la vuelta, echar las monedas y ahí está todo. ¿Qué hizo Dios? Se lo llevó a un hotel. ¿Qué tipo de hotel, no? Se lo llevó, hermano, a una prisión, que estuviera en una celda sin poder salir. Y en esas condiciones, hermano, oiga lo que le voy a decir. No es lo mismo estar en un hotel que estar en una prisión. En un hotel, el ambiente de un hotel, ¿verdad?, crea en usted una sensación. Y ver el ambiente de una prisión crea una sensación totalmente diferente. Ahora, pero como somos hijos de Dios, a nosotros no nos interesa lo que esté alrededor, hermano. ¿Y el resto qué pasó? Hermano, mire pues, como somos hijos de Dios, a nosotros no nos interesa el ambiente que sea, porque el fuego lo llevamos adentro. Que a veces no se prende es otra cosa, pero que lo tenemos adentro, sí lo tenemos. Ahora, a Juan le daba igual estar en un hotel que estar en una prisión. Y no sé si estará de acuerdo Juan conmigo con estas palabras que estoy diciendo. Pero Dios, hermano, se lo llevó a una prisión porque no había manera de cómo detener a Juan. Era un hombre activo.
Un hombre que había fundado muchas iglesias, y ellos no solamente fundaban iglesias, tenían que supervisar las iglesias, tenían que instalar pastores, tenían que instalar diáconos, tenían que ver que la doctrina se mantuviera firme, hermano, y ese era el trabajo del apóstol. Ese era, no solamente con una iglesia, con todas las que había fundado. Es más, dicen que estas iglesias, hermano, a las cuales él se dirige, él las fundó. Entonces, es interesante ver, hermano, que ahora Dios desea a Juan, hermano, dejarlo quietecito. Y le pudo haber dicho, encerrate en este cuarto y no salgas que tú vas a la revelación de Apocalipsis. Pero parece que Juan no lo iba a entender. Y sabe qué, no, mejor venite, es que tú sos bien inquieto. Y se lo llevó a una prisión y aquí te vas a quedar y ahí te dejo. Ahora, Juan estando en la prisión, ¿verdad? Hermano, si nosotros estuviéramos en una prisión, le pregunto, ¿cómo sería nuestro estado de ánimo? ¿Cómo? Ah, muchos dicen que desean estar en prisiones, bueno, en ciertos países porque comen bien, pero en otros países no comen bien, no hay espacio, bueno, etcétera. ¿Cómo sería no pagar renta, etcétera? Mire, ¿cómo sería, hermanos, cómo es el ambiente de una prisión? ¿Cómo es la sensación? ¿Cómo hermano, nuestros pensamientos giran y se tornan al estar dentro de una prisión? Una prisión, hermano, dígame, usted, bueno, no miraría la luz del sol. Pensaría en sus familias, en sus amigos, en su futuro, y solo estar pensando en eso, hermano, es suficiente para desear la muerte. Eso es suficiente para desear la muerte. Y es interesante que Juan, ¿verdad? Como todo siervo de Dios, hermano, estaba como que estaba afuera de ese tipo de situaciones, hermano, en su mente, que dice la Escritura que él estaba, hermano, bien conectado con el Señor. Así se le ve. Cuando él recibió el libro Apocalipsis, no crea que lo tocaron por detrás. Hey, levántate, ya son las 9. No. Él estaba metido con Dios. Cuando en ese momento el Señor se le aparece y le dice, aquí te viene el libro. Eso es lo que dice Juan. Yo estaba en el Espíritu en ese momento. Estaba conectado, estaba adorándolo, estaba exaltando, estaba en ese momento disfrutando de su presencia cuando Dios me habla y me dice, aquí te viene el libro Apocalipsis. A veces las prisiones que Dios nos permite vivir, entre comillas, no son para lamentarnos, entre comillas, sino son para meternos más con Él. Porque Él está interesado en apartarnos de ciertas actividades y de ciertas personas, de ciertas responsabilidades, para que en ese momento atendamos la palabra que Él nos quiere comunicar, la revelación que nos quiere entregar. Bueno, con Juan lo hizo. Y no sería nada extraño que lo hiciera con usted. Conmigo ni se diga, hermano. Pero Juan en ese momento, en las condiciones que él estaba, hermano, Dios le entregó el libro Apocalipsis. Ahora, le pregunto, ¿usted está en las condiciones de que Dios le dé revelación, sí o no? Piense. Usted dirá, bueno, así como estoy, no lo creo, como que me falta, creo que me falta demasiado. No, yo a ese nivel no llego. Le pregunto, ¿cree usted que usted está en la condición de que Dios le entregue revelaciones? Mire, si no tiene dinero, ese es el mejor momento para que le dé revelaciones. ¿Tiene problema? Ese es el mejor punto donde Dios le puede dar revelaciones. Y le puedo sacar una lista que para usted sería una lista negra, y yo le diría en este momento, ese era el momento que Dios está esperando de usted para hablarle. Ahora, si no le está hablando, aflíjase ahora, porque está dejando perder
mucha revelación que Dios tiene para usted. Le voy a demostrar algo que me pasó en esta madrugada. Me levanté a la hora correcta para mi oración. Y me voy a sentar aquí en el púlpito. Y me senté a la orilla de la cama. Ahí me quedé. Orando y esperando recibir algo. ¿Usted sabe cuántas revelaciones recibí? Ni una. Ni una. Pero fue poniendo la rodilla. Yo creo que ni había pestañado cuando empezaron a caer varias revelaciones en ese momento. Y después que cayeron, yo dije, bueno, ya es demasiado. Hoy sí me voy a ir a la cama porque ya las tengo. Y me dormí. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? Hermano, hay una puerta que ya está abierta para que entremos solo a traer. Pero el problema es que no entramos. Pero lo que necesitamos, ahí está dentro del cuarto. Lo que Dios nos quiere dar, lo que Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere decir las cosas. Fíjense que estoy cambiando mi forma de pensar y estoy, hermanos, tratando de acomodar, todavía no lo he definido, pero estoy tratando de acomodar las consejerías a esta expresión. Porque uno a veces da consejerías, hermano, siempre la persona o las personas tratan de buscar cuál es la razón y quién tiene la razón y quién tiene la verdad y dónde está la manera correcta de hacer las cosas. Y dentro de esa conversación, muchos hablan de allá, por acá, por aquí, bla, yo pienso, yo creo, allá me dijeron esto y lo otro, y de ahí pasean por la Biblia, se salen rapidísimo, porque ahí hay muchas cosas que uno sabe, y se va por otro lado. Y entonces, fíjese, yo estoy encontrando un método para pararlo todo. Y decirle a la persona o a las personas esto, bien, bien facilísimo. Mire, deje de pensar y deje de preguntarme. Levántese en la madrugada, póngase a orar y espere que Dios le diga qué es lo que tiene que hacer. Punto. Mire qué consejería. Así ni lo que usted piensa vale, ni de lo que yo le dije vale, sino que lo que va a valer es lo que usted escuchó de la misma boca de Dios. Se acabó. Porque mire, cuando le dice, ay, que mira acá, y mire acá, y mire acá, y uno, ¿verdad? Remedia aquí, remedia acá, y entre más va remediando, más opciones le van presentando. Total, que la consejería se torna como 10 horas de consejería. Y yo digo, Dios mío, demasiado, me está debatiendo, me está refutando todo lo que estoy diciendo. Ya no tengo que decirle. Entonces, para dejar de estar ya haciendo, mejor levántese en la madrugada, olvide, ya no me llame ni me consulte, levántese en la madrugada, ore y ve a ver qué Dios le dice. Punto. Estoy pensando cambiar las consejerías por la revelación. Bueno, fíjese, no sé, estoy pensando. Es que han sido unas experiencias que, verdad, ¿sabe por qué le digo eso? ¿Sabe por qué le digo eso? Porque han habido situaciones dentro de mí que yo quisiera hacer lo mismo, pero me he dado cuenta que yo puedo recibir las instrucciones directo de Dios simplemente cortando el sueño en la madrugada, poniéndome rodillas y no levantarme de ahí hasta que reciba algo de Dios. Visión, voz audible, hasta que reciba de una vez lo haya recibido y ya me puedo ir a la cama porque ya lo tengo. Ahora, hermano, yo me he puesto a pensar, bueno, si este es mi método, si esto es lo que en mí funciona, pues ni por qué no va a funcionar en el otro. Así que, verdad, les dejo esa tarea y va a haber yo creo que da resultado, ¿no? Es lo mejor. Ahora, volvamos aquí, ¿verdad? Volvamos a Apocalipsis.
Eh, Juan recibió esta revelación, ¿verdad? Describe la visión que tuvo del Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, Jesús, hermano, en los versos del 9 al 20. Luego, vamos al capítulo, en el capítulo 2, ¿qué hay en el capítulo 2? En el capítulo 2 tenemos, hermano, el primer tema, donde aparecen ya las iglesias, las 7 iglesias del libro Apocalipsis. Del verso 1 al 7 aparece el mensaje a la iglesia de Éfeso. En este mensaje, ¿verdad? Le dice a Éfeso, hermano, Dios habla de las buenas obras, del arduo trabajo, de la paciencia, del sufrimiento sin desmayo, una iglesia celosa, una iglesia aborrecedora de la obra de los nicolaitas, pero el único detalle es de que había dejado su primer amor. Hermano, aplíquelo a la iglesia, aplíquelo a su vida. Eh, Podemos ser una iglesia con tremendas obras, que trabajamos duro, que somos pacientes, que somos sufridos, que somos celosos en la doctrina y que aborrecemos lo que no es de Dios, etcétera. Pero hermano, a pesar de todo eso, no es una buena señal de que somos una iglesia en óptimas condiciones, sino que, hermano, como le dice Éfeso, dejó su primer amor. Hermano, uno puede estar a la par de alguien y hacer las cosas que debe de hacer, pero en el corazón puede estar haciendo falta aquel sentimiento verdadero del amor. Y uno puede tener el amor y no hacer nada. Ese caso más, no sé cuál de los dos es terrible. Bien, vámonos al siguiente. El segundo tema en este capítulo 2 de Apocalipsis, de los versos 8 al 11, está el mensaje también a la iglesia de Esmirna. Aquí el Señor les habla, hermanos, de que había una mezcla de judíos, hermano, con lo que se le llamaba la sinagoga de Satanás. Era una iglesia pobre en lo material, pero rica en lo espiritual, y el Señor les anunciaba que les iba a venir una prueba. Hermano, en la iglesia, bueno, aquí en la iglesia de Esmirna se habla de sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? La vez pasada creo que mencioné un poquito, o a alguien le mencioné algo relacionado ahí, pero si alguien me escuchó, ¿qué era la sinagoga? Era un lugar, no, ni por cerca, hermano. No me compare el aposento alto con una sinagoga. La sinagoga, hermano, era algo, no era idolatría, no se idolatraba. La sinagoga, si ustedes han leído los evangelios, cuando se habla de la sinagoga, ¿qué aparece en la sinagoga? ¿Qué eventos, qué narraciones ocurren en el entorno de una sinagoga? Las sinagogas, hermano, era un lugar donde estaban los escribas, los fariseos, saduceos, y ahí van todos los grupos religiosos de aquel momento. Ahora, ¿qué se hacía? Ya vimos quiénes llegaban. Ahora viene la otra pregunta. ¿Qué se hacía en la sinagoga? ¿Mm? No, dígame qué hacían. ¿Planeaban qué cosa? ¿Hacían reuniones para? Ahí se quedó el hermano. Sí, ajá, creo que lo mencioné. ¿Hacían reuniones para? Quizás los otros no lo oyeron, pero sigan pensando. El hermano lo oyó y sigue pensando. ¿Hacían reuniones para? ¿Con qué está confundida? Con, sí, ¿cómo se llama eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? Bueno, este es un templo. Ok, sí, ahí vamos a aclarar cuál es la diferencia entre sinagoga y templo.
Vamos a aclarar, pero ¿qué se hacía? Habían cosas que se hacían en la sinagoga, pero que en el templo no se podían hacer. En la sinagoga se reunían para discutir, oír, disertar, debatir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Ustedes conocen las tertulias? La palabra tertulias en la literatura española en los siglos atrás. Las tertulias era un lugar donde llegaban todos los escritores a tomar café, reunirse y, y siempre pasaba uno al frente y el resto los escuchaba y decía, bueno, acabo de hacer una obra literaria, un cuento, y se los voy a describir para que me oigan. Y, y lo oían y todo. De ahí va, el que sigue, yo acabo de hacer un refrán, óigame este. Y ahí todo relacionado con la literatura, llegaban y ahí se reunían y ahí lo discutían y todos los escritores se veían. Ese lugar se llamaba las tertulias. En la literatura española en los siglos atrás, siglos muy atrás. No sé si hoy lo estarán haciendo. Si lo estuvieran haciendo y yo fuera a España, no me lo perdería. Es algo, eh, me encanta. Bien, el caso de la sinagoga era un lugar donde llegaban todos los grupos religiosos, los fariseos, los escribas, etcétera, etcétera, y discutían, disertaban, opinaban, debatían. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa discutían ahí? ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús, ustedes creen que el Señor Jesús cuando vino habían sinagogas? Sí, porque Él anduvo en las sinagogas. Él anduvo, Él estuvo con las sinagogas. Ahora, ¿qué cosas hizo el Señor dentro de las sinagogas? Sanó muchos enfermos. ¿Qué otra cosa hizo? Enseñó en la sinagoga y se agarraba con nosotros también, con los maestros de la ley, los sacerdotes, los principales sacerdotes. Entonces, el hermano, el Señor llegó a ese lugar, ¿verdad? Con ellos. Ahora bien, la sinagoga, ¿verdad? Se creía que había un propietario. Por ejemplo, por decir algo, si usted era un escriba, un fariseo o un sacerdote, usted podía tener su propia sinagoga. Y usted levantaba el cuartito y todo, ¿verdad? Y ahí llegaba la gente y se discutía y todo eso. Y usted era el principal de esa sinagoga, el que estaba a cargo de esa sinagoga. O sea, eso la Biblia menciona. Principales de la sinagoga. Mencióneme un principal de la sinagoga, que lo hemos estado viendo. Por ejemplo, Gamaliel era un maestro del nivel de Nicodemo. Del nivel de son dos maestros que resaltan las escrituras de ese tipo de grupo. Pero me parece, hermano, y creo que no me estoy equivocando, que este hombre que fue el que murió su hija, ¿cómo se llama? Que el Señor la resucitó. Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga. Era un principal hombre de una sinagoga. Ahora bien, ¿qué era lo que ¿verdad? ¿Cuál era lo que se discutía dentro de la sinagoga? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Se discutían recetas de cocina? Ajá, pero ¿qué tipo de palabra?
O sea, ¿me puede especificar un poquito? Era el material que se llevaba ahí, eran los manuscritos de la ley de Moisés, que eran los primeros 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estaban los libros otros, el otro grupo de libros, ¿cómo se llama? Los libros, cuando decimos el Pentateuco, Penta es 5, los primeros 5 libros. Pero el otro grupo de libros, ¿cómo se llaman? Los libros comienza con la P de papá, con la P de pastor. Los libros proféticos. Eso era todo. Isaías, Jeremías, Habacuc, Joel, hermanos, los salmos, hermanos, proverbios. Eso era, hermano, lo que se manejaba en aquel entonces. Entonces, en una sinagoga no se iba, ¿verdad? Déjeme decir lo siguiente. Voy a poner una pausa con lo que dije. Lo voy a borrar. ¿Dónde usted ve en las escrituras, en los evangelios, por ejemplo, que se está orando? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar, por ejemplo, usted, en qué lugar ve que se está orando cuando se hacían oraciones? ¿En qué lugar se hacían? A ver, le voy a poner, se lo voy a reducir, ¿verdad? Yo no me especifique muy bien. En lo que es la sinagoga y lo que era el templo, ¿en cuál de esos dos lugares se oraba? Fíjate que no aparecen oraciones en la sinagoga. Pero sí aparecen oraciones que se hacían en el templo. ¿Deme un ejemplo? Uno, no más. Cuando Juan iba a orar, iban, eso fue en Hechos de los Apóstoles. Ahora, mencióneme uno entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos libros, en ese periodo. ¿Se recuerda aquella narración donde aparece que fueron dos al templo y uno decía con la frente en alto: Señor, yo oro, ayuno, diezmo, leo? Y había otro a la par que no ayunaba, no oraba, no diezmaba y no leía. Pero estaba tan arrepentido que no quería ni tan siquiera levantar su mirada al altar del templo, sino que decía: Señor, ten misericordia de mí. Los dos están orando, ¿dónde? En el templo. Pero en la sinagoga no era para orar, no era para ir a cantar alabanza, pareciera que era más para... A ver, tú dices que los ángeles, yo digo que los ángeles existen, pero tú dices que no existen. Aquí está la prueba. Y empezaban a debatir, unos creían en los ángeles, otros no, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, aquí está diciendo las escrituras que había una sinagoga de Satanás. Vamos, la palabra sinagoga no es de Satanás, eso es una palabra del lado de Dios, porque se discutía la palabra de Dios. Pero hay una mezcla, sinagoga y Satanás, dos cosas opuestas que se están juntando y la combinación de los dos parece que no produce nada bueno. La iglesia de Esmirna, hermanos, tenía esa tendencia. Había gente que el Señor le está diciendo: estos no son una sinagoga donde
donde realmente mi espíritu habita, sino que aquí, esta sinagoga, más que todo, esta como que es del diablo. Como que dijera la iglesia de Satanás. Bueno, la iglesia no tiene, esa es una palabra que no está relacionada con el diablo, está relacionada con Dios. Pero con iglesia de Satanás, bueno, ahí como que las cosas se han unido, se han mezclado y al final lo que produce no es nada bueno. Entonces, aquí en Esmirna está ese problema. En la iglesia de Pérgamo, hermano, en la iglesia de Pérgamo, capítulo número 2, el verso 12 al 17, está el mensaje como tercer tema, el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Y aquí dice la Biblia que la vez pasada nosotros lo vimos, que enfrente, ¿se recuerda? Hace mucho tiempo atrás, enfrente de la iglesia de Pérgamo se había levantado, ¿qué cosa? ¿Quién se recuerda? Era un templo, no diga iglesia, era un templo para la diosa, para una idolatría. Solo era de cruzar la calle. Y la calle era así como esta que está aquí enfrente, chiquita, angosta. Solo era de cruzar la calle y ahí estaba el templo. Imagínense. Entonces el Señor dice que estaba en un área dominada por Satanás, tenía una mezcla con la doctrina, la doctrina de la palabra de Dios, con la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Hermano, ¿se recuerdan de Balaam, no? ¿Se acuerdan de Balaam? La doctrina de Balaam, la tenían ahí. Como cuarto tema también, hermano, tenemos en el capítulo número 2 el mensaje a la iglesia de Tiatira. Esta es una iglesia, hermano, que progresó en obras, amor, fe, servicio, paciencia, pero el Señor les mencionó que ellos toleraban a la profetisa Jezabel y a su doctrina, la cual la habían ellos definido como las profundidades de Satanás y que permitían que ella la estuviera enseñando. Siempre ha pasado en la iglesia, hermanos, y aquí pasó una vez. En otras iglesias donde yo he estado, siempre ha pasado, por lo menos una vez. Que siempre hay alguien que quiere ir, hermano, quiere ir a lo profundo, entre comillas. Y la manera en que lo hace no es una manera correcta, pero se lanza con la idea, ¿verdad?, de conocer más de Dios y superar al resto de la iglesia en conocimiento. Tanto es, hermanos, el afán por tenerlo como el obtenerlo de una manera incorrecta, que caen, hermanos, en una situación donde, y déjenme usar esta expresión, ya no hay marcha hacia atrás. Y una vez que caen ahí, una de las cosas que estas personas, hermanos, padecen como un síntoma es de que la mente se les turba y ya no regresa a su estado, hermanos, anterior. Y aquí en la iglesia de Tiatira estamos encontrando a una mujer que había ya seducido a un grupo de personas de la iglesia y que el resto de la iglesia permitía que esto se diera dentro de la congregación y que la mujer, bueno, para que el Señor le diga a Jezabel, ya vimos quién era Jezabel del Antiguo Testamento con todas esas cualidades. Aparte de eso tenía una doctrina que le llamaban las profundidades, hermanos, de Satanás. Hoy en día esta información está disponible para todos. Le voy a dar un consejo. Cuando usted la vea o la tenga en sus manos de una manera casual, no se le vaya a ocurrir continuar viendo o continuar leyendo, porque le va a traer una consecuencia irreversible a su vida espiritual. Tómelo en serio. Inmediatamente ya no siga oyendo, ya no siga viendo, suéltelo de sus manos y no vuelva otra vez ahí. Si llegó por casualidad y si llegó por curiosidad,
ni se le ocurra continuar. Le doy esta recomendación porque todo lo que lo han tocado, lo han visto, lo han oído, hay algo que pica para seguir al siguiente nivel. Y desde el primer nivel ya quedan descalificados por el Espíritu Santo. Y después que se dan cuenta y que han profundizado, hermanos, Dios ya no les permite regresar. Eso es algo, hermanos, muy peligroso. Es un pasillo sin retorno, por lo que yo he visto en muchas personas, hermano, hombres y mujeres dentro de las iglesias, hermano, que han fracasado y han terminado turbados con la mente, han perdido sus parejas, sus familias, sus hijos y han quedado viviendo en la calle con una mente descontrolada por completo. Eso, hermano, es terrible. Bien, capítulo número 3, hermano, vemos ahí como primer tema la continuación del mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Vemos el mensaje a la iglesia de Sardis, versos del 1 al 6, donde esta iglesia tenía buen nombre, pero las obras no eran perfectas, más otras cosas que ellos tenían necesitaban afirmarse porque estaban a punto de destruirse. Y en resumen, la iglesia estaba muerta espiritualmente. Además, habían pocos miembros que no habían manchado sus vestiduras espirituales. Cuando hablamos de la mancha espiritual, ¿a qué nos referimos? Al pecado. Excelente. Tema número 2. Tenemos los versos del 7 al 13. Tenemos el mensaje de la iglesia de Filadelfia, que era una iglesia que tenía pocas fuerzas, pero que había mantenido la palabra de Dios, hermanos, sin negar el nombre de Jesús. Era una iglesia que tenía la presencia también de judíos falsos de la sinagoga de Satanás, que más adelante reconocerían sus faltas. Ahora, hermano, decir en la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, que retenía la palabra, eso es bien común en Apocalipsis, que retenía la palabra y que no había negado, hermano, al Señor. ¿Qué significa eso? ¿En qué se aplicaba? Dos cosas: que retenía la palabra y que no había negado al Señor. ¿En qué se aplicaba esas dos cosas? Esas dos frases son bien comunes en Apocalipsis, pero cuando nosotros las leemos, ¿a qué se está refiriendo? Es de obediencia, pero en sí, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué se imagina usted cuando dice fulano de tal, o la iglesia de tal, o un grupo de hermanos retienen la palabra y no han negado la fe o no han negado al Señor? ¿Qué están diciendo en otras palabras? Que han creído, pero ¿algo más? ¿Están confiando? ¿Algo más? ¿Cómo? ¿Son obedientes? ¿Algo más? Cuando decimos aquí en la iglesia, este hermano es un hermano fiel al Señor, ¿qué estamos diciendo de él? O cuando decimos del otro, ese hermano no es nada, ese hermano ni se ha firmado con el Señor. ¿Qué estamos diciendo tanto del uno como el otro? ¿A qué cosas nos referimos? Nosotros hoy en día no decimos, ese hermano es una persona que retiene la palabra de Dios y que no ha negado la fe. Nosotros no usamos esa expresión. Nosotros lo que usamos hoy en día es, no, ese hermano está bien firme en la obra de Dios, dice. Ese hermano no se ha caído. No, el otro todo gateando anda, nunca se levanta, nunca se afirma. Eso es lo que nosotros decimos en nuestro lenguaje hoy en día.
Pero cuando se decía en la Biblia, esa frase bien común, que retenía la palabra y que no había negado la fe o al Señor, era porque en ese tiempo usted tenía que demostrarlo. ¿Cómo? Tenía que demostrarlo con la vida. Nosotros, bueno, aquí, ¿verdad? Nosotros no retenemos la palabra, ni tampoco, hermano. O sea, nosotros no estamos en ese nivel de retener la palabra y no negar al Señor, hermano, a cuestas, no, o a costo de nuestra propia vida. Nosotros no estamos en ese nivel. Hermano, la iglesia primitiva tenía que retener, hermanos, se dice también el testimonio de Jesucristo, la fe, hermanos, el nombre del Señor, el retener la palabra, hermanos, ¿verdad? A expensas de nuestra propia vida. ¿Por qué razón? Porque allá en aquel momento le decían a usted, ¿eres de los cristianos? Usted decía, no. Tranquilo, Camilo. Usted decía, sí. Ahí mismo, ¿verdad? Lo metían a calabozo, lo azotaban, lo torturaban, lo asesinaban, etcétera, etcétera. Entonces usted lo tenía que pagar con su propia vida. Entonces, cuando está diciendo aquí en Filadelfia, hermanos, que había gente así, había gente, hermano, que tenía una convicción en el Señor tan firme que ni la amenaza de muerte los hacía a ellos cambiar de opinión. Digan amén, pues, hermano. Están pensando que si les tiran un león, ¿cómo les iría? ¿Mm? Si negaran o no al Señor. Pero, hermano, ¿qué lo hace cambiar a usted hoy en día? La mujer ya no me quiere. Mire, el marido me dejó. ¿Y qué tengo que hacer? Buscarme otro para que me mantenga a mí y a los hijos que me dejó. Mire, pues la vida que me ha tocado. Y nosotros, hermano, ¿verdad? Cualquier cosa que no tiene valor como la vida que nosotros mismos tenemos, nos aparta de los caminos de la fe. Si no ve a su alrededor, ¿dónde están los que decían que, ¿verdad?, que llegarían al final? Llegaron al final, pero en otro lugar. Ahora, hermanos, el Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que aflijámonos porque, hermanos, el Señor va a demandar siempre lo mismo de nosotros, como lo demandó de los anteriores que nos precedieron. Entonces, la iglesia de la Odisea es otro tema, hermanos, el tercer tema en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del verso 14 al 22, donde el Señor habla de una iglesia tibia espiritualmente, una iglesia que posee riquezas materiales, pero que una iglesia, ¿verdad?, la compara como una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Hermano, mire, ¿verdad? Una iglesia rica espiritualmente, pero pobre espiritualmente. Entonces, luego, hermano, en el capítulo número 4, ¿qué pasó? ¿Cómo? Sí, de verdad que sí, de verdad que sí. En el capítulo 4, hermano, entonces vemos la oración celestial,
Y vemos al Padre en el trono, los 7 espíritus de Dios, los 24 ancianos de blanco con las 4 con coronas de oro, perdón, 4 seres vivientes, el león, becerro, hombre, hermano, y el águila. De los versos 1 al 11, el capítulo 4, el capítulo número 5, vemos el primer tema, hermano, los versos del 1 al 14, donde aparece el libro y el cordero, aparece el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Hermano, aparece el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, y el cordero inmolado con 7 cuernos y 7 ojos. Entonces, aquí en el capítulo número 5 de Apocalipsis aparece ya el librito, ¿verdad? El librito que nos está tomando, hermano, el resto del libro de Apocalipsis, que es el librito con los 7 sellos. Perdón, no es el librito, perdón, es el libro, sí, exacto, gracias por la corrección. Es el libro, hermano, con 7 sellos, el libro con 7 sellos. Entonces, en el capítulo número 6 se empiezan a romper o a abrir, hermanos, cada sello, y vamos a llegar hasta acá. Para que la próxima vez que estemos, hermano, veamos rapidísimo sello 1, el sello 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del libro Apocalipsis capítulo 6. Vamos a ver también, hermano, algunos detalles adicionales del capítulo 7, como por ejemplo los 4 ángeles, otro ángel que aparece ahí, los 144,000 sellados, la multitud incontable vestida de ropas blancas de toda nación, tribu, lengua y pueblo. También vamos a ver el capítulo 8, donde aparece el sello número 7, los 7 ángeles, hermano, que aparecen con las 7 trompetas, otro ángel. Luego también cuando comienzan a tocar las trompetas, cada uno de los ángeles. El primer ángel que toca la primera trompeta, el segundo ángel igual, tercer ángel, cuarto ángel. Luego otro ángel que aparece volando en medio del cielo. Luego capítulo número 9 de Apocalipsis tenemos también, hermano, el quinto ángel tocando la quinta trompeta, que es el primer ay, y tenemos el sexto ángel tocando la sexta trompeta. Y en el capítulo número 10 tenemos aquí, hermano, lo que es otro ángel que aparece. Y, hermano, tenemos también, hermano, a Juan que se le ordena comer el librito. Ahí sí, es el librito, que sí, ahí es el librito, ese librito, no es libro, es librito, un librito que tenía ese ángel. Y ahí pues comenzamos, ¿verdad? En el capítulo número 10. Pero vamos a ver este repaso así rapidísimo, hermano, comenzando desde el capítulo número 6 con el sello número 1, y vamos a dar un repaso por ahí. Entonces ya repasamos del capítulo 1, capítulo 1 al capítulo número 5, y repasamos del capítulo 6, hermano, y de ahí arrancamos en la próxima ocasión. Amén. Amén. Así que lea, refrésquese. Sí, el repaso, capítulo 6. Comenzamos de repaso, capítulo 6 para la próxima ocasión, donde empiezan ya los sellos, a abrirse los sellos. Hasta el 10. Exacto, hasta el 10. Bueno, ya en el 10 nos quedamos en realidad en el capítulo número 9. Sí, en el 10, exacto. En el 10, verso 5. Exacto, muy bien. Gracias, hermana. Gracias, gracias. Sí, así fue exactamente. Ahí nos quedamos. Entonces, hasta ahí llegamos, hermano, ¿verdad? Y Apocalipsis son 22 capítulos. Esperamos terminarlos